Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues continuando con toda esta parte de repasos de las prácticas que hemos elaborado en Excel, pues una de ellas fue justamente la forma correcta de administrar una base de datos y a través de esa correcta administración, ya sabemos, ¿no? Lo primer elemento que vimos es cómo consultar la información de la misma base de datos. Recuerden que hablamos que una base de datos es un almacén de información como tal. En este caso, pues lo estamos trabajando con Excel, no estamos metiéndonos tanto a la parte de base de datos, directamente cómo administrarla, sino únicamente cómo obtener datos de esa misma base. Muy bien. Así que, pues se les proporciona esta base de datos de una empresa X, como bien lo dice ahí, y a través de esta base de datos, pues necesitamos obtener determinada información. ¿A través de qué? De criterios de búsqueda, como bien lo estuvimos trabajando en clase, la parte de las condicionales, que son muy, muy importantes. Y recordemos que, bueno, existen dos formas de extraer información o de organizarla. Una es mediante la aplicación de filtros automáticos, que es únicamente yo, de acuerdo a mi base de datos. Recuerden que las bases de datos principalmente se componen por campos y registros, ¿no? Entonces tenemos campo número 1, campo número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada campo es un espacio que se ocupa, o, bueno, cada campo se define en base de datos como un espacio que se ocupa en una base de datos, y los registros son justamente la forma en la que yo lleno esos campos. Excelente. Muy bien, chicos, pues dependiendo de los campos que voy teniendo, yo los puedo seleccionar y únicamente me voy a datos, coloco filtro y listo. Filtro mi información, como ya lo hemos mencionado, inclusive en un video anterior, que la puedo clasificar, organizar, de acuerdo a lo que yo quiera obtener, pues es la manera en la que lo voy a filtrar. Esto es directamente en la misma tablita que yo tengo aquí y listo, ¿no? Si se dan cuenta, pues sí es una base de datos un poco considerable, un poco amplia. Y bueno, chicos, nosotros trabajamos mucho la parte de decir, ¿qué pasa si yo quiero solamente extraer determinada información para generar algún reporte, por ejemplo? Y bueno, tocamos el tema de los filtros avanzados, que como bien recordarán, pues sí son un poquito complejos en cuanto a su estructura y realización, ¿no? Necesitamos ser muy explícitos en qué vamos a buscar, cómo lo vamos a buscar, inclusive en los encabezados de nuestros campos. En el archivo que les proporcioné, ahí les puse justamente que necesitamos tener nuestros criterios de búsqueda, que en este caso serían las tablitas que vienen por aparte, y a través de esos criterios de búsqueda generar la búsqueda en la base de datos, ¿no? Cuestión que sí suele ser un poco compleja o suele inclusive a veces ponernos determinadas trabas porque los mismos encabezados a veces deben de ser tal cual están elaborados, por ejemplo aquí respetando el color azul o respetando el tipo de letra. También debe de ser tal cual, si está escrito en mi base de datos cargo con C mayúscula, pues en el criterio de búsqueda debe de estar cargo con la misma C mayúscula. El salario, igual si está con S mayúscula, igual en mi criterio de búsqueda debe de ser con la S mayúscula. Y así consecutivamente por cada uno de los criterios que vamos teniendo, ¿no? En su hojita de avanzados ejemplo, pues ahí pueden obtener los criterios, ¿no? Por ejemplo, en el primero voy a buscar a las personas que tienen una sede, o sea, trabajan en Morelia, con una licenciatura en administración, ¿no? Aquí, pues, yo puedo identificar si necesito todos los datos de esa base o únicamente necesito determinado rango de datos. Aquí estoy colocando o extrayendo toda la información desde su ID de empleado, su matrícula, hasta la fecha de nacimiento, ¿no? En el ejemplo que tenemos. En la siguiente, pues yo solamente voy a extraer, voy a necesitar a las personas que tengan un cargo de docente, que tengan un salario mayor a 3 millones de pesos. Entonces, yo en mi criterio de búsqueda únicamente voy a extraer el ID, el apellido, el nombre, la sede, la licenciatura, el cargo y el salario, omitiendo las fechas, ¿no? A lo mejor ahí no me interesa. En mi tercer criterio, pues estoy solicitando a las personas que tengan un cargo administrativo con un salario menor a 3 millones de pesos, menor o igual a 3 millones de pesos. Entonces, es muy importante que yo identifique el criterio al momento de elaborar un filtro avanzado. Como se nos presentó en clase, un detalle fue en la sección de tus filtros, ya vimos que al momento de trabajarlo, con la parte de avanzados, no tenemos que tener celdas combinadas, porque nos presenta un error. Ese error ya lo vimos, ya lo trabajamos, ya dijimos, vamos a omitir todo eso y vamos a tener que clasificarlo por partes, porque
al momento de extraerlo desde una hoja diferente a la hoja natural donde está la base de datos, es donde empiezan los pequeños conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de necesito buscar a las personas que tengan una sede, aquí nos dice buscar a los empleados que tienen como sede de trabajo Jalisco y tienen una licenciatura en medicina. Se debe mostrar toda su información. Nos está especificando que debemos de buscar toda la información. Entonces, para ello, al momento de implementar el filtro avanzado, recordando lo que platicamos en clases, debo de seleccionar mis criterios si quiero de manera inicial. Y aquí algo, ojo, muy importante, donde yo voy a pegar el filtro es donde voy a iniciar. No puedo iniciar desde la base de datos o me va a marcar el error de que el origen de la base de datos no es el adecuado, no es el correcto. Entonces, debo de partir desde donde está mi criterio, no desde la base de datos. Entonces, desde aquí, desde el criterio, es donde yo voy a seleccionar la parte de datos, filtro y obviamente avanzadas. Muy bien. Me abre esta pequeña pues ventanita que me dice filtro avanzado y yo le digo rango de criterios, ¿no? Entonces el rango de criterios, si le doy clic en la flechita, puedo volver a seleccionar este rango para identificar o avalar que esos son los criterios o el rango de criterios de búsqueda que voy a tener. Eso es muy, muy importante, chicos, que ese rango de criterios es el que voy a determinar para hacer mi búsqueda. Muy bien. Posteriormente, pues ya me dice un rango de la lista. Aquí sí ya me tendré que ir a mi base de datos y bueno, pues obtener todo, seleccionar toda la base de datos desde los encabezados de los campos hasta donde termine el último registro. Es ser muy cuidadoso en la selección que yo estoy teniendo y listo. Ahora sí aquí ya le voy a decir copiar a otro lugar, que en este caso es en donde se encuentra mi criterio de búsqueda. Le vuelvo a dar clic en la flechita y le puedo posicionar que desde aquí me va a hacer ese copiado de datos. Entonces, yo verifico que todo esté correcto, le doy a aceptar y listo, me hace el jalado de los datos. Muy bien. Si se dan cuenta, pues ya me arrojó los empleados que tienen como sede Jalisco y que estudiaron una licenciatura en medicina. Muy bien, con toda su información. Eso es muy importante, chicos. Entonces, si respetamos estas reglas, vamos a poder resolver nuestros criterios correctamente y extraer la información. Nuevamente me voy a ir al criterio número 2. Ahora vean, me está solicitando mostrar el nombre de los empleados y su fecha de comienzo que trabajo, que tienen una licenciatura en Derecho y un salario mayor a 3 millones y menor a 4 millones. Aquí mi condición o mi criterio de búsqueda ya, vamos a decirlo, es un poco más compleja. Entonces, lo único que debo de hacer es lo mismo. Donde voy a partir, que es aquí, selecciono mis criterios, los puedo volver a seleccionar, sería lo más indicado. Yo avalo que realmente son esos los criterios que tengo. Nuevamente le doy clic en datos, avanzadas. Aquí le voy a decir rango de criterios, nuevamente le doy clic en la flechita, avalo que realmente estos sean mis rangos de criterios. Y le voy a decir rango de la lista, le doy clic en la flechita y me puedo ir a mi base de datos. Muy bien, me voy a la base de datos y la debo de seleccionar todo previamente. Todo, nuevamente, debe de ser completa. Bueno, aquí la condición me dice que es hasta su fecha de comienzo, entonces yo voy a seleccionar hasta fecha de comienzo. Y doy un clic hacia abajo, porque el otro criterio no me lo está pidiendo. No me está pidiendo como tal la fecha de nacimiento. Le doy un clic en la flechita y ahora sí le digo copiar a otro lugar, me regreso a donde está mi criterio y en copiar a, pues selecciono donde quiero que se copie esa información, que puede ser desde aquí, desde A6. Muy bien, le doy un clic a la flechita y le voy a decir aceptar. Perfecto. Y listo, ya tengo mis criterios como tal establecidos, que son las personas que estudian Derecho, que tienen un salario mayor a 3 millones y menor a 4 millones. Si les aparece este error de gatos, recuerden lo que es un error que únicamente es porque la información que contiene el espacio de dicha columna no cabe, entonces únicamente hacen sus columnas un poco más grandes y listo. Muy bien. Esto es en cuanto a la parte de los filtros avanzados. Recuerden, debemos de ser muy cautelosos al momento de trabajar con ellos. Suelen ser muy estrictos en cuanto a los procedimientos a seguir. Vamos al criterio número 3. Me dice mostrar el nombre de los empleados que tienen un cargo de técnico y un salario menor o igual a 2 millones. Nuevamente, desde aquí parto, chicos, selecciono mi rango de criterios,
le digo avanzadas, rango de criterio, le doy clic en la flechita para establecer que este es mi rango de criterio de búsqueda. Me voy a la parte de rango de lista, le doy un clic y me voy a mi hoja de base de datos. Como tal, me está pidiendo únicamente la información básica. Yo voy a copiar hasta salario. Entonces, me voy a ir desde ID empleado hasta salario únicamente. Y todo, es seleccionar todo. Desde los campos, repito, desde los encabezados. Es muy importante eso. Le doy clic en la flechita y ahora sí, copiar a otro lugar. Me regresa a mi hoja donde están mis criterios de búsqueda. Le doy clic en la flechita y selecciono donde quiero copiar esa información. Listo, y le doy a aceptar. Y muy bien, chicos, nuevamente obtengo un resultado exitoso. Y es lo que tendría que hacer por cada uno de los elementos que voy trabajando, de acuerdo a los criterios que me van solicitando. Si se dan cuenta, es un tema que es sí un poco complejo, pero realmente ya cuando entendemos esta parte de criterio de búsqueda, la parte de cómo filtrar la información, es donde nosotros comenzamos ahora sí que aprender a cómo manejar la parte de los filtros. Recuérdenlo, una cosa es trabajar con filtros avanzados y otra cosa con filtros automáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues igual, ¿no? Si yo quiero mi criterio de búsqueda, únicamente quedarme con las personas que tienen una sede en Morelia, pues le doy clic en el filtro, le digo seleccionar todo y selecciono Morelia, ¿no? Le digo aceptar y listo, ¿no? Ya tengo los empleados que únicamente están en Morelia. Y así lo haría por cada criterio de búsqueda. Recuerden que esto es, dependiendo que esté solicitando, qué quiera buscar, es el tipo de filtro que voy a implementar. Muy bien, jóvenes, pues ustedes quedará en resolver los demás criterios. Esta hojita igual la pueden encontrar en su sección de biblioteca de clase. Y bueno, chicos, continuaremos haciendo más videos en cuanto a todos los temas que estamos viendo de Excel para que no tengan ningún inconveniente en realizar sus prácticas y sobre todo, como les he dicho, el objetivo no es tanto la práctica, el objetivo es el aprendizaje. Bien, así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego, chicos.